cerras la puerta. Buenos días, doctora, compañeros. Yo voy a continuar con la segunda parte de la exposición, dando lo que es continuidad, ¿no? A lo que estaba hablando el compañero Jefferson sobre lo que son los antihistamínicos de primera generación. Y bueno, primero vamos a reiterar, ¿no? Algunas cosas que el compañero mencionó. Lo que principalmente tenemos que recordar es que se me escucha, ¿verdad? ¿Alguien me confirma, Se por favor? ve y se ¿Es tres? escucha perfectamente. Ah, ya está bien, muchas gracias. Bueno, como decía, tenemos que ir recordando y tener muy en claro que la histamina va a ser lo que es un mediador, ¿no? Químico de la inflamación. Cuando este se va a liberar es lo que va a provocar una vasodilatación, va a provocar aumento de la permeabilidad vascular, provocando lo que es un edema. Y así consecuentemente puede provocar lo que es una sensibilización de las terminaciones nerviosas. Ahora, ¿cómo es que actúan estos antihistamínicos? Van a actuar, como mencionó el compañero, bloqueando lo que serían las H1. ¿Qué son las H1? Van a ser lo que son, van a ser receptores de proteínas de la histamina que se van a encontrar lo que sería en las paredes de los vasos sanguíneos, en las paredes endoteliales, como ser en las células endoteliales, y también se pueden encontrar en otras partes del cuerpo. Ahora, a ver, cachito, déjenme cambiar de diapo. Ah, ahora sí. Ahora, los receptores H1, como les decía, son proteínas que se van a encontrar en la superficie de diferentes células. Una de ellas puede ser las células endoteliales, que como sabemos se encuentran en los vasos sanguíneos. Ahora, cuando la histamina se va a unir lo que sería a estos receptores, se van a producir lo que son los fenómenos que les he mencionado anteriormente, como vasodilatación, edema, aumento de permeabilidad vascular, estimulación de las fibras nerviosas, etc. Por eso es que principalmente los antihistamínicos, su objetivo principal va a ser el de impedir que la histamina llegue a estos receptores o se unan a estos receptores de la histamina, que serían los H1. Ahora, ¿cuál va a ser la gran diferencia entre los antihistamínicos de la primera y segunda generación? La principal diferencia es que los de la segunda generación fueron diseñados para actuar principalmente en la vía periférica y, y que tengan una capacidad muy baja de atravesar lo que sería la barrera hematoencefálica. Ahora, cuando hablamos de lo que es actuar en la periferia, nos vamos a referir a que van a ejercer su acción principalmente en tejidos que se encuentren fuera del sistema nervioso central, como ser los vasos sanguíneos, la encía, la pulpa dental y los tejidos periapicales, que van a ser que van a ser de nuestra principal preocupación. Ahora, ¿qué es lo que es la barrera hematoencefálica? Simplemente va a ser una estructura protectora que regula el paso de sustancias desde la sangre hacia el cerebro. Ahora, los antihistamínicos de segunda generación va- atraviesan esta barrera en muy poca cantidad, por lo que producen poca somnolencia, es decir, sueño, cansancio y menos efectos sobre el sistema nervioso central.
Por esta razón es que estos antihistamínicos de segunda generación van a ser más cómodos, porque digamos, ponte que estamos tratando a un estudiante, a un universitario que al día siguiente tiene, no sé, un parcial o un examen y el estudiante necesita estar pilas, ¿no? Imagínense que le demos un antihistamínico de primera generación, que estos tienen gran capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, cosa que puede provocar lo que es somnolencia y, como dice acá, interrupción de la actividad. Así que lo ideal para administrar, digamos, a personas que requieren de continuar con sus actividades normalmente, podríamos administrar lo que serían los antihistamínicos de segunda generación. Ahora, hablando de estos antihistamínicos, voy a mencionar los que serían, a ver, no quiero cambiar, ahí está. Sería lo que es la cetiricina. Esta cetiricina va a ser uno de los antihistamínicos más potentes. Como decimos, o sea, como decíamos, los antihistamínicos que yo les voy a mencionar van a ser de acción periférica, es decir, van a actuar a nivel de los vasos sanguíneos y de los tejidos. No va a afectar tanto a lo que sería el sistema nervioso central. Ahora, como como este y en todos los demás, este va a consistir en bloquear lo que serían los receptores H1, que son proteínas, receptores de la histamina. Am, Así que de esta manera, esta cetiricina va a disminuir la acción de la histamina sobre los vasos y las terminaciones nerviosas. Ahora, entre sus ventajas vamos a tener que van a destacar su rápida acción y una administración sencilla. Las concentraciones en las que podemos encontrar acetilicina son, bueno, en las que yo he ido a preguntar a las farmacias. Bueno, yo fui a preguntar a una farmacia, que es la farmacia Chávez, muy conocida. Le pregunté sobre la cetiricina y me presentó tres. Sus nombres comerciales serían el Alergex, Alercet y Zemitex. Estas tres presentaciones de la cetiricina van a venir en 10 miligramos, pero hay una gran diferencia entre esos precios porque el Alergex de 10 miligramos de concentración vale a 3,70 bolivianos y este va a ser del laboratorio Lecar. Ahora, el Alercet, lo mismo, o sea, todos venían en la misma concentración, solo que variaban sus precios y obviamente el laboratorio. El Acertec valía 10,50 bolivianos y es del laboratorio ProMedical. Ahora, el Zemitex, igual lo mismo, 10 miligramos, solamente que este valía 11,25 centavos, que es de los laboratorios Bagó. Ahora, desde el punto de vista así odontológico, se puede considerar una alternativa útil porque nosotros deseamos lo que es controlar la respuesta inflamatoria, pero sin producir lo que es la somnolencia en el paciente. Vamos a pasar al siguiente fármaco, que va a ser la loratadina. Pero antes, me olvidaba. eh, no está acá, pero de la cetiricina tenemos otro que se llama levocetiricina, que simplemente va a ser lo que es una fracción de la misma molécula de la cetiricina, pero va a ser una parte mucho más activa. Eh, Va a presentar lo que es una mayor afinidad por los receptores de la histamina, por lo que puede producir efectos similares, pero utilizando una dosis de menor cantidad. Y a lo que yo he preguntado en las farmacias, igual, el mismo farmacia Chávez, la levocetiricina va a venir en cuatro presentaciones, en el Tirix, en el Levoalergex, Degralex, Levotex, y como decíamos, en el caso de la cetiricina, vienen de 10 miligramos. Y como decimos que la levocetiricina va a ser la parte más activa de la misma molécula, vamos a necesitar una menor concentración, que en este caso la levocetiricina va a venir en 5 miligramos. Y lo mismo pasa con los precios, varían demasiado. Por ejemplo, en el caso del Tiris, vale lo que son 4 bolivianos, laboratorios Eurofarma, el Levoalergex, que vale 3,30, que es del laboratorio Lecar, el de Gralex, que vale
12,80 bolivianos que viene del laboratorio Bagó. Y en el Levotrex, que vale un total de 13,20 bolivianos, y es del laboratorio ProMédica. Y eso sería en el caso de la levocetiricina, que va a ser una parte más activa de la misma molécula a la que pertenece la cetiricina. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, loratadina. Esta va a ser un antihistamínico más utilizado. ¿Por qué? Porque tiene un excelente perfil de seguridad y es de larga duración. Su mecanismo, bueno, como le decía, ¿no? En todos estos van a actuar sobre los receptores H1, que son proteínas receptoras de la histamina, teniendo lo que serían los mismos resultados, reduciendo la vasodilatación, el edema, etcétera. Ahora, aquí en el caso de la loratadina, vienen concentraciones de 10 miligramos. También en la cetiricina y levocetiricina, su administración es cada 24 horas. En el caso de la loratadina va más de lo mismo, porque menciona que vienen concentraciones de 10 miligramos cada 24 horas. Ahora, lo mismo que en la cetiricina, tenemos lo que sería la desloratadina. Esta desloratadina es un ejemplo, o sea, es similar a la cereticina porque la desloratadina es la parte activa de la loratadina. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, digamos que una persona toma lo que es la loratadina. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando lo consume en el organismo, eh, esa loratadina se va a transformar en desloratadina. Es, es la parte que va a ejercer su efecto farmacológico, ¿no? en el cuerpo. Ahora, esta desloratadina, como se va a administrar directamente como medicamento, ya no tiene que pasar por ese proceso de transformación, posee una mayor afinidad a los receptores H1. Va a tener una prolongación, va a tener una acción más prolongada y una baja incidencia de somnolencia. Y como decíamos, ¿no? En el caso de la cetiricina decíamos que venían en 10 miligramos y el levocetiricina venía en 5 miligramos. Aquí va igual, lo mismo. Loratadina, 10 miligramos. Desloratadina, 5 miligramos. Tiempo de administración va igual, lo mismo cada 24 horas. Ahora tenemos lo que sería la... Ah, me olvidaba. A lo que he preguntado también, lo que sería en la farmacia Chávez. De la loratadina vamos a tener, bueno, me presentó dos, se llama el Alectron y el otro no tenía nombre comercial, así que me dijo que solo es su nombre genérico, loratadina. Ambos vienen en 10 miligramos, solo que su precio varía un poco. Por ejemplo, el Alectron vale 1,96 bolivianos, que es del laboratorio Lascar, y el otro que es de loratadina, así nombre genérico, vale 2,60 bolivianos y que es de laboratorios Chile. Ahora, en el caso de la desloratadina, ahí tenemos mayores presentaciones. Tenemos, por ejemplo, el Aeretin, que es de la farmacia igual Chávez. Tenemos al Deceval, al Depex, Despex y a Mailen. A la Mailen, no, no, Mailen se llama, es un nombre comercial. Este Mailen vale lo que es un total de 12,30 bolivianos. Pertenece a la farmacia Megalabs, al laboratorio Megalabs, perdón. El Despex vale un total de 14,99 bolivianos, que es de Farmacias Chile, y el más económico sería el Aeretin, que vale un total de 4,5 bolivianos, que es de Laboratorios Portugal. Ahora sí podemos pasar al siguiente tronco, que sería la fexofenadina. Ahora, lo mismo, antihistamínico, muy seguro. El detalle en este es que va a ser que tiene una mínima penetración al sistema nervioso central. O sea, literal, casi nos libera de los efectos sedantes que van a tener los antihistamínicos.
Además, va a presentar lo que serían pocas interacciones medicamentosas. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se puede administrar en pacientes que tengan o que estén recibiendo varios tratamientos simultáneamente. Ahora, su dosis habitual de este es que viene de 120 a 180 miligramos. Al igual que los otros, es cada 24 horas. En el caso de la fexofenadina, de este me ha presentado tres, que sería el Allegra, Alexia y Alexia Forte. El Allegra, que viene en 120 miligramos, vale un total de 29,50 bolivianos, que es de Laboratorios Quimisa. El Alexia, que es igual de 120 miligramos, viene en total de 25,60 bolivianos. Bastante caro. Y que viene del laboratorio Zaval. Ahora, del mismo laboratorio del Zaval, pero en una concentración de 180 miligramos, que lo vamos a encontrar como Alexia Forte, vale un total de 30,70 bolivianos. Muy caros los antihistamínicos. Imagínense por pastilla. Son eso, ¿no? Ahora, les voy a hablar de lo que sería el fenómeno de flare-up, o bueno, o también conocido como desagudización endodóntica. Esto va a ser una complicación que puede aparecer después, digamos, de haber trabajado en los conductos auriculares. ¿Y de qué se va a caracterizar? De un dolor intenso, de inflamación y bastante sensibilidad en la región periapical. Ahora, este fenómeno se suele producir por lo que serían bacterias o detritus o gigantes que han invadido accidentalmente o han sido expulsados accidentalmente más allá del ápice radicular. Ahora, como consecuencia de esto, es que va a ser vamos a dar una respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque estos han invadido ese espacio que no deberían haber invadido y van a provocar lo que es una agresión tisular. Y de esta manera, eh, iniciando lo que es una respuesta inflamatoria, con la liberación de diferentes mediadores químicos como la histamina, prostaglandinas, etcétera. Ahora, la histamina, como sabemos, va a favorecer lo que es la formación de edema y el aumento de la sensibilidad dolorosa de los tejidos periapicales. Por estas razones que se considera a los antihistamínicos como coadyuvantes para disminuir ciertos componentes de la inflamación, aunque es importante aclarar que no sustituyen a lo que es el tratamiento endodóntico ni a los AINES, o sea, es decir, a los analgésicos convencionales. Ahora, este es un pequeño resumen. Aquí no añadía lo que es a la desloratadina y a la levocetiricina, porque, o sea, como son, digamos, de parte de la misma molécula, solamente que sus partes más activas no lo vi tan necesario, aunque creo que debería haberlo aumentado, pero ya es muy tarde. Ahora, el bloqueo de doble vía. Mm, tanto AINES como antihistamínicos tienen, ¿no?, la capacidad de inhibir lo que serían a los mediadores de la inflamación, pero por diferentes vías. Por ejemplo, los AINES, como decir, no sé, el ibuprofeno, van a actuar lo que estarían bloqueando la síntesis de prostaglandinas mediante la inhibición de las ciclooxigenasas, ya sea la uno, la 2. Y por otra parte, yéndonos al otro lado, los antihistamínicos van a bloquear la acción de la histamina sobre, ya sabemos, los receptores H1, que son proteínas receptores de la histamina que se encuentran en las paredes de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Que ambos fármacos actúan sobre mediadores de la inflamación. Ahora, por ejemplo, podríamos tener lo que serían unas combinaciones de estos, por ejemplo, lo que sería el ibuprofeno de 400 o 800 miligramos cada 8 horas, más una cetirizina de 10 miligramos cada 24 horas. ¿Para qué hacemos este tipo de combinaciones? Para buscar de manera controlada y simultánea disminuir lo que sería la respuesta inflamatoria. Y así se puede realizar lo mismo con diferentes fármacos, ya sean antihistamínicos o serían AINES.
Ahora, como conclusión, yo podría decir que los antihistamínicos de segunda generación, como la cetiricina, levocetiricina, loratadina, desloratadina, fexofenadina, van a presentar una alta selectividad por los receptores H1, que van a ser proteínas resultados de la histamina, del histamina, que pueden producir poca o ninguna somnolencia y que principalmente pueden ser considerados como coadyuvantes, no reemplazantes, sino como coadyuvantes en situaciones específicas relacionadas con la inflamación. Sin embargo, cabe recalcar que los antiinflamatorios no esteroideos, es decir, los AINES, van a continuar siendo el tratamiento farmacológico principal para el control del dolor en la endodoncia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, por favor, va a hacer la primera imagen. ¿Por qué les he dado esto de antihistamínicos? Por dos razones. Una, como estamos viendo, viene coadyuvante a lo que puede utilizarse como coadyuvante a los antiinflamatorios, como nos acaban de decir, pero sobre todo introduce en el tema de inhibe el proceso inflamatorio, inhibe el proceso alérgico. Y otro de los problemas es que nos va a controlar cuando un paciente tenga alergia, tenga reacción alérgica a los medicamentos que vamos a utilizar, especialmente al anestésico, o que tenga una reacción alérgica a los antibióticos. Y hay pacientes, como les decía, que ya se ve que tienen alergia a los AINES y también a los corticoides. Entonces, para utilizar estos medicamentos es importante que los conozcamos, pero también es importante que antes de utilizarlos consultemos con su médico. La siguiente, por favor, ¿no? El origen es justamente la liberación de histamina en la pulpa en el proceso inflamatorio, o sea, es una reacción de liberación de la histamina. Y como bloqueador de eso vamos a utilizar los antialérgicos. Ya nos han explicado con mucho detalle estas imágenes, por eso no voy a entrar mucho en esto. Sí que esa es nuestra función. Utilizamos como un bloqueador histamino una liberación, pero también en casos de nuestros pacientes con alergias. La siguiente, pero es muy importante controlar con el paciente, con el médico existente. Esto nos han explicado, lo que hay es un aumento de la presión intrapulpar dentro y la isquemia local, o sea, produce una presión, produce una isquemia, ya sabemos por qué se produce el dolor. Entonces, esto nos va a colaborar, va a ayudar, va a ser un coadyuvante para lo que significa el proceso del dolor. La siguiente, porque duele por la presión que ejerce, ¿no es cierto? Y aquí esto es lo que nos interesa porque aquí es lo que es un antagonista del receptor de la histamina. Lo que nos interesa, reduce el edema, el control. En el caso de la inflamación, y quiero que tengan bien claro esto que les he explicado, qué es inflamación, qué es infección. Ambos tienen los signos de Celsius, ambos tienen edema, ambos tienen dolor, rubor, color, etc. Pero en la infección, además, tengo la presencia de bacterias y la descomposición de los tejidos. Pero lo que sí debemos tener claro es que dentro del proceso inflamatorio o infeccioso hay una presión excesiva de los elementos celulares y de no expansión. Entonces, este nos va a ayudar. Pero más que todo, este nos va a ayudar, y lo han dicho varias veces, en el tema inflamatorio. No te sirve mucho en el tema infeccioso porque ahí hay bacterias y ahí tengo que poner antibacteriano. Este es un ayudante muy bueno. La siguiente, quiero que entiendan, y por todo lo que nos han explicado, que ha sido muy buen desarrollado, que entiendan por qué. ¿Cuál es la composición? Y la pregunta que le hago a ustedes ahora, ¿cuál es la composición de un antigripal? Si alguien sabe. A ver, ¿alguien sabe? Busque. ¿Cuál es la composición de un antigripal? Así de facilito.
porque esta tiene su razón de ser con eso. ¿No? ¿Nadie sabe? Así de memoria. Ya, lleva un analgésico, ¿qué más? Perfecto, que puede ser el mismo, ¿qué más? Lleva esto, lleva un antihistamínico. Por eso es que la gripe es un proceso viral. La gripe, escúchenme, cuando te contagias con tus compañeros, estamos en el curso y hay algún resfriado y no usa barbijo. Por eso es que ahora los que tienen gripe los mandan a su casa en el colegio, etcétera, por el efecto de contagio. ¿De qué se murió la gente en 1920? ¿Alguien sabe De de la qué? peste negra, doctor. La gripe, chicos, la peste negra más atrás. Entonces, lo que sucede es que la gripe te da malestar, dolor muscular, dolor corporal, te da rinitis, te da ardor de los ojos, malestar, fiebre, por eso estamos haciendo antipirético. Entonces, ¿cuál es tarea para mañana, ya? Tarea para mañana. ¿Cuáles son los antigripales y cuáles son sus composiciones? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué compras un antigripal de día y otro para la noche? ¿Cuál es la diferencia? Lo que nos acaban de explicar, el antihistamínico que produzca o no sueño mayor de primera generación o segunda generación. Tiene un analgésico, tiene antipirético, obviamente, puede ser el paracetamol, hay otro que va a tener ibuprofeno, el otro va a tener aspirina, el otro va a tener cualquiera de los aires que conozcamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a tener un antihistamínico? ¿Y la variación cuál es? Que uno va a tener loratadina, el otro cetiricida, el otro lo que sea. Entonces, ahí está la variación. Y luego de eso, ¿qué es lo que va a tener? Alguno tendrá algún relajante muscular, de repente, porque cuando viene la gripe te produce una contracción muscular, dolor muscular, y también, ¿qué es lo que va a tener? Como todo esto produce tanto medicamento, tiene un antiácido. Entonces, fíjense que hay algunos que son hasta efervescentes, tiene bicarbonato. ¿Qué es lo que tiene el digestambita? Chicos, vayamos al aprendizaje lógico, no de memoria. ¿Qué es lo que tiene el digestambita? Bicarbonato y efervescentes. Bueno, el efervescente es el bicarbonato. ¿Qué más tiene? Omeprazol. Puede que tenga, a ver, segunda tarea, ¿ves? Ya, dos tareas. ¿Qué componentes tiene el antigripal y qué componentes tiene el digestambita? ¿Ya? Bicarbonato de sodio. ¿Sabes qué pasa? Magnesio. ¿Ven? ¿Y cuál es la diferencia de los otros antiácidos de otras marcas? Entonces, chicos, aprendamos a estudiar los medicamentos por su nombre genérico, su composición y sus funciones. Ahora, en este de primera generación, que es lo que nos han explicado nuestros compañeros, hay una compresión, una compresión. Tiene un efecto anestésico local, imagínense, eso es importante, pero estas de primera generación nos han dicho que producen sueño. La siguiente, ¿y cuál es nuestro efecto como en la pulpitis? Porque está hablando más de un proceso inflamatorio, pero también lo que les decía, pasen la imagen, por favor, lo que es cuando utilizo anestésico. Esa es nuestra mayor complicación, o cuando he utilizado algún medicamento que pueda producir alergia. En la historia de la odontología hemos utilizado miles de cosas, hemos metido la pata miles de veces. Muchas veces yo les digo, no hagas esto porque yo ya me equivoqué, yo ya hice y me fue mal. Y de repente a ti te va bien, pero no, después vemos la evidencia de casos. Chicos, cuando por ejemplo dicen, tú sacas, a esto es lo que quiero conceptualizarlos a ustedes.
A mí me duele mucho cuando dice, ¿por qué se tuvo que hacer la ley de Juana Zurduy, lo que les decía? Para mí es un ejemplo claro. ¿Por qué se tuvo que hacer esta ley? ¿Por qué se tuvo que hacer? O sea, ¿cuál fue la fuerza para que se haga esto? Para que las madres puedan ir a sus controles prenatales. ¿Y por qué? Eso es para qué, pero el por qué. Y se los explicó en clase y no se acuerdan. Porque el índice de mortalidad materna e infantil era tremendamente alto, bueno, es tremendamente alto en Bolivia. Y eso nos hace de ser uno de los países más pobres y de más bajo nivel en Latinoamérica. Infelizmente, les debo decir, tristemente, me encontré con una doctorita que trabaja en este tema, estadística. Se ha invertido mucho dinero, se les ha pagado, lo que les decía, se ha pagado a las madres, se ha pagado a los niños, se ha pagado a las enfermeras, a los médicos, se les ha dado un bono inicial, se ha hecho vacunas, pero les voy a decir que nuestro indicador de mortalidad materna e infantil no ha cambiado mucho en estos 20 últimos años con estos gobiernos, pese a que se ha invertido mucho dinero, pero no sé dónde ha ido la inversión. A lo que voy, de que los números, la ciencia, los datos, la evidencia científica dice que la mayor cantidad de mujeres que tengan sus niños en su casa en condiciones no limpias va a tener mayor posibilidad de morir. O sea, quiero que se vayan lo que es la ciencia, la evidencia científica, los datos estadísticos, la información que ahora están ustedes buscando. Nos dice que las mujeres cuando van a un hospital, a un centro de salud, hacen un control prenatal, vacunan a sus niños cuando nacen, ellas van al dentista cuando están en su periodo de embarazo, se curan sus dientes para que sus niños ya no tengan proceso de caries. Y las doctoritas también, los doctores atiendan a sus pacientes de la parte odontológica. La evidencia científica, la estadística, los números dicen que van a disminuir los casos de mortalidad materna infantil. A nosotros y lo que vemos, los resultados, es números. Chicos, los resultados son números. Y no me vengan con el cuento, pero mi abuelita, mi tía, mi comadre, la doña de la esquina, cómo ha tenido su agua y no se ha muerto. A esto voy. No podemos seguir llevándonos de esa información tan poca base científica. La base científica es el estudio que se hace y el número de casos. Como que les digo, a ver, véanse, ¿no? Ah, mi abuelita dice que antes la gente vivía más tiempo porque comíamos más sano. Mentira, mentira. Vayan al número de casos, vayan a la estadística, vayan a la inteligencia artificial, pregunten, siéntense a eso. ¿Por qué? Porque nuestros indicadores de vida eran muy cortos, hasta antes inclusive, cuando se descubrió la penicilina. Y después de que se descubrió la penicilina, la cosa mejoró muchísimo. Entonces, no vayamos con cuentos. Y esa ignorancia no la podemos seguir teniendo. Y ahora, por ejemplo, en el tema antihistamínicos, yo les dije ayer, a mí me dolió y toda la noche estuve pensando, chicos, estas clases es para el que quiere. A mí me da mucha pena que les había comentado un trabajo que hace la doctora Alcira, que les hace investigar a los alumnos, les hace investigar las políticas de salud oral en cada país de Latinoamérica. Y me reuní con varios alumnos de quinto y les dije, ¿cuál es la información que tienen ahora? ¿Puedes decirme cuáles son las políticas de Latinoamérica? ¿Cuáles, qué países? No, yo solo estudié lo mío y después me fui. O sea, dejen de pensar en eso, cumplir requisitos, cumplir presencia, cumplir el puntaje, punto. No. O sea, me aprendo mi tema y lo demás me vale madre. Lo que nos ha pasado ayer, que a ustedes les valió madre aprender el tema de ayer. Aquí, hoy día, yo he aprendido cualquier cantidad. Aquí, la única beneficiada creo que soy yo. Dejen de ser
tan mediocres. Dejen de ser tan mediocres. Chicos, me da mucha pena decirles eso. Dejemos de ser tan mediocres. No puedo estar, esto lo vamos a hacer, ya, vamos a hacer una cosa, para que el que quiera aprender, no es aquí venir y cumplir el requisito, pero estar presente, no quieren mostrar su cara, estar con el celular encendido o con el audífono en otra cosa, o durmiendo bajo su cama. Ya les he dicho, ustedes a esta edad ya no pueden estar. Cuanto yo les digo más temprano, mejor las cosas. ¿Por qué? Más temprano liquidamos este asunto, soy más productivo, el día nos va a rendir, nos va a alcanzar, van a hacer más cosas. ¿Sabes quién son los más ricos? Los que más cosas hacen. ¿Quién son los mejores profesionales? Los que se levantan a 6 de la mañana y funcionan. No los que se levantan a las 10 de la mañana y tienen su cuarto una cochinada. Entonces, por favor, leamos, veamos estadísticas, veamos información. ¿Qué es lo que ha pasado? Algunos de ustedes, para ver este tremendo problema político que tenemos, han visto algo de internet, pero no estoy hablando de TikTok, han visto niveles económicos, niveles de exportación, en qué nivel está Bolivia, qué características tiene el capitalismo, el socialismo, el famoso socialismo latinoamericano. Nos interesan, son profesionales, no solo son dienteros. Imagínense que uno de ustedes se case con una abogada, tal vez va a hacer bolsa. Tienen que estar al nivel, no son profesionales de dienteros. Entonces, a esto voy. Los antihistamínicos es un elemento que va a coadyuvar, va a bloquear la producción de histamina, pero lo que también nos interesa, que va a funcionar para mí aprendo ahorita como antiinflamatorio, pero sigue una imagen que es la que quiero mostrarles bien. La siguiente, por favor. La ciproheptamina, la ciproheptamina es un producto que no lo usamos con mucha frecuencia, pero que es importante, porque si lo vamos a aprender, lo van a buscar en vuestros antigripales sobre todo, y vamos a ver que tal vez alguno de estos tiene estos elementos, y por eso es la diferencia, y por eso es el costo, y por eso es y al de repente el más barato sea el mejor. La siguiente, por favor. Y aquí este cuadro nos está dando, y les voy a pedir a este grupo y a todos los que están haciendo medicamentos ahora, todos de esta segunda fase, les he pasado un cuadro, y se los voy a volver a pasar. Todo este aprendizaje, resumamos en ese cuadro, resumamos a ese cuadro, por favor, para tener como plantillas. Es bonito tener toda la exposición, pero lo que queremos también es tener un chanchullo, que cuando el día que tenga que hablar de antiinflamatorios o ahora antihistamínicos, agarro el chanchullo y busco cuál es mi mejor opción. ¿Por qué les he dado este tema al margen que tiene un efecto antiinflamatorio? Porque, chicos, esto nos salva vidas. Yo he tenido 3 casos, lo que muy pocos odontólogos hayan tenido, y por mala información de los pacientes. Porque tal vez los pacientes ni siquiera eran conocedores que tenían este problema. Y son 3 casos de edema de glotis por producción del anestésico. Y a Dios gracias, yo soy instructor de primeros auxilios, actué rápido, respondí rápido y salvé la vida. Pero yo sé que mis pacientes esos hubieran ido a París. Hubieran ido a París si no se actuaba rápido. Han sido casos muy complicados. Yo los he visto en la facultad y en el momento que hay el problema, nadie responde, todos se hacen los locos, no saben de qué se trata. Y al final siempre me ha tocado responder. Somos 4 o 5 casos que he tenido emergencias en la facultad y siempre voy respondiendo. Entonces, quiero que aprendan eso. Entonces, aquí está la clorfenamina, pero ¿cuál se produce? Sedación nocturna para la noche, coadyuvante con el antiinflamatorio. Clorfenamina, también lo utilizo en alergias, lo utilizo en el antigripal, lo utilizaré, y eso es lo que quiero que me averigües, si me va a ser efectivo cuando yo voy a poner junto con el anestésico. La difenhidramina, efecto tipo anestésico, pero ¿cómo me va? Si mi paciente viene y me dice,
sí soy alérgico al anestésico, no solo al bloqueador, sino al anestésico mismo. Entonces, no piensen que están usando al vasoconstrictor persona. Hay algunos que tienen bloqueo alérgico al vasoconstrictor, otro es a la propia anestesia. Entonces, ahí es que les digo, paren, deténganse un poquito, consulten a un alergólogo, que el alergólogo les autorice que haga las pruebas y les autorice qué medicamento ideal o qué coadyuvante. Y aquí va a ir esto, les van a dar estos antihistamínicos. ¿Me están entendiendo? Entonces, para el uso de anestésicos. Nosotros ahorita en la facultad tenemos 2 pacientes que ya hace unos 3, 4 años están dando vueltas por la facultad. Una de las señoras ha tenido 2 escenarios ya de reacción alérgica, en una de ellas está en coma, ha estado internada en el hospital, pero viene y se atiende solo en la facultad porque nosotros hemos tenido ese cuidado. Dice, es que otros doctores no me entienden. Entonces yo lo llamo al alergólogo del hospital, que ni siquiera lo conozco, nunca he visto su cara, pero sí me comunico con él. Le digo, le estoy mandando a tal paciente, necesito esto. Él me conoce, me responde, nos mandamos cartitas y procedemos. Y no hemos tenido 0 problemas con los pacientes. A eso quiero que lleguen ustedes, a que estén seguros en cualquier situación difícil, ¿no? Entonces, fíjense, también miren qué lindo como ansiolítico. Bloquea la difenamina, la hidrocina, medio difícil, ¿no? Es ansiolítico, da un efecto antiemético, por eso lo utilizan, porque también hay gente que tiene vómitos por efecto alérgico, y en este caso, contra el dolor, la histamina y la serotonina. Entonces, un coadyuvante fabuloso del dolor, coadyuvante de la inflamación, y para efectos de alergia de los anestésicos. La siguiente, por favor. Hay una imagen, nos has explicado muy bien. La siguiente, por favor. También tengan claro, la primera generación, lo que nos han explicado, interrumpen la actividad, como él dice, si nosotros necesitamos que el paciente o la persona tenga actividad normal, no le doy en la noche, solo le doy en el día y el otro. Lo mismo, esto pasa con los antigripales. La siguiente, por favor. Acción rápida, estaba muy bien. Has averiguado aquí varios medicamentos. La cetiricina se utiliza mucho, es de muy buen efecto para alergias, para nuestros medicamentos. La siguiente, hay algo que quiero verles. Tienes perfecto, ya lo has explicado muy bien. La siguiente, vía oral cada 24 horas. También tengo una imagen de diente. Ricaldi, avánzate. El flare-up es una reinfección, pero producida por nosotros. Es una reagudización del dolor. Es porque cuando yo me paso del ápice, cuando me estoy pasando, pero ¿qué es lo que quiero mostrarles? Quiero que evidencien, por eso es que he insistido tanto cuando hemos hablado de irrigantes, que el hipoclorito sea al 5% o al 2.5 si voy a tener activación, pero es lo que yo estoy pasando de bacterias. Y cuando yo me paso del lápiz, que es muy fácil, si estoy haciéndolo en un proceso inflamatorio o en un proceso infeccioso, primero. Segundo, si lo estoy haciendo al inicio del proceso, si eso ha pasado, mi accidente ha pasado al inicio, cuando empezaba la endodoncia o al final. ¿Por qué? Porque si fue al principio del proceso, cuando empecé a hacer el tratamiento endodóntico, y era un proceso infeccioso, lo que he transportado han sido bacterias. Lo que he transportado, transportado bacterias al ápice. Y el dolor es intenso. Pero si el proceso solamente, y es más, ahí sí puedo pensar de dar antibióticos. Pero si el proceso la periodontitis que yo voy a producir en ese ligamento, fue un proceso
cuando ya hice buena irrigación, o sea, ya no había mucha bacteria, entonces es una inflamación. Quiero que me definan bien eso. Si o lo que he transportado es bacterias o lo que he transportado solamente es un proceso inflamatorio. Pero el dolor es muy intenso. Si esa transportación, el pasarse con la lima, el lápiz y haber atravesado, dice que es más doloroso cuando le pincho al ligamento periodontal que cuando lo atravieso totalmente y llego a hueso. Es sumamente doloroso al día siguiente. El paciente no puede ni siquiera morder, le duele la percusión, le duele la masticación, es un dolor intenso. Entonces, ese es el flare-up, es la sobreinstrumentación en la región apical y el dolor es intenso. Y aquí lo que he transportado es muchos elementos celulares, que puede ser tejido pulpar necrótico, irrigantes, y también solo las limas. Dependiendo de eso voy a utilizar la medicación. Y aquí nos están planteando de que puedo utilizar antiinflamatorios asociados con antialérgicos, porque también esa periodontitis, esa inflamación del ligamento, puede producirse por los medicamentos que estamos utilizando. Yo he tenido y yo doy una clase específica de medicación intraconductos donde les explico con detalle, y justo para el 16 de julio me han invitado para dar esto en el Colegio de Odontólogos, porque a través de la historia hemos utilizado hasta crema de leche, lo que quieran, hasta perfume creo que hemos usado. Cada elemento ha ido produciendo unos efectos diferentes. Y entonces, este flare-up, que yo, depende qué medicamento también voy a dejar. Y hemos visto que a través de la historia hemos utilizado medicamentos muy, muy irritantes. Por ejemplo, el otro día decían para monoclorofenol alcanforado. El fenol es un elemento altamente irritante, pero que está también presente en el eugenol. Y el fenol es un elemento que el eugenol, ¿se acuerdan que les dije? Es un buen elemento porque es anestésico, pero es malo, ¿por qué? Porque el fenol es irritante, por eso no se usa. Entonces, ese es el famoso flare-up, lo que transporto en la instrumentación y el que pueda producir, o transporto bacterias o estoy transportando. Otro flare-up que puedo inclusive transportar es cuando en la región de la corona tengo suficiente cantidad de caries, que se acuerdan quién es el presidente de la caries, el Mutans y todos sus compadres, todos sus sindicatos, parece la COP, ¿no es cierto? Porque son un montón en nuestra boca. Y si no he eliminado toda la caries, o sea, todas esas bacterias, ustedes saben que caries es bacteria. Y si no he eliminado toda la caries de la cámara, entonces lo que va a pasar, y no he desinfectado, voy a transportar de la corona al ápice esas bacterias. Y ese es otro del FERAP, o sea, el transporte. Y además nos va a servir ahora los antihistamínicos para los medicamentos, para el proceso inflamatorio o el infeccioso. La siguiente, ¿me han entendido esta parte, por favor, que es el flare-up? ¿No? Es la extrusión, que puede ser detritus, bacterias, pulpa, ligamento, etcétera, o irrigantes en el ápice. Va a haber una activación y le va a producir un proceso inflamatorio o infeccioso o alérgico, dependiendo del medicamento que hoy he utilizado. Y este es lo que va a ser un mediador de su acción. Y lo que nos va a producir, este cuadro es precioso, es muy lindo, es muy ilustrativo. Lo que hace es una presión tisular, o sea, del tejido en la forma externa. Y lo que se produce es con dolor. El antihistamínico nos va a cohibir, perfecto. Utilizar un antiinflamatorio si es inflamación. Y si es infección, tendré que utilizar bacteria, pero lo he provocado yo con el famoso flare-up por no tener el cuidado de definir la longitud correcta del ápice. Para eso es tan importante, les hablé 5 métodos. Los 5 métodos hay que usarlos. Y si uno no te funciona, funcionará el otro, pero, o si no, hago los 5 para que como obispo corrobore, ¿no? Y esté seguro. Cuando no tengo esto, ¿por qué les digo también de este medicamento? He tenido yo en el anterior rote un alumno que le decía, por favor, no me utilices agua oxigenada,
y él escondía sus hábitos. Cuando le dije, ¿por qué usas el agua oxigenada? Y me dijo, yo trabajo con mi tía y mi tía me ha enseñado, sí, pero yo también a tu tía le enseñé eso hace muchos años, porque yo también eso aprendí de mi profesor en Chile. Pero ahora la ciencia nos ha dicho de que ya no debemos utilizar esos medicamentos. Entonces no podemos seguirnos quedando en el pasado. Mañana yo tenía que estar viajando a un congreso latinoamericano. Desgraciadamente éramos todo un equipo que estábamos listos para viajar, por eso lo estaba apurando yo. Pero por esta situación es de muy alto riesgo viajar. Solo han viajado 2 compañeros de Bolivia, me da mucha pena todo esto lo que produce, porque está llegando a Lima una de las personas más famosas en lo que es endodoncia y retiro de instrumentos, una rusa. Y bueno, ahora entendamos de qué cosas nos están bloqueando la ciencia, ¿no? Porque no por internet nos dicen todo. Entonces, aquí quiero que vayan y tengan mucho cuidado con el famoso flare-up o el transporte de elementos a través del lápiz. La siguiente, por favor. Ahí está las editas. Estos son los que más se utilizan. No está dando las indicaciones claras, ¿no es cierto? Alergia en pacientes alérgicos, en reacciones alérgicas. La siguiente, por favor. Y aquí, esta línea, lo que nos está mostrando, mezclar AINES con antihistamínicos para bloquear los elementos celulares, químicos, prostaglandinas, etcétera, que producen el dolor periapical. Que puede ser dolor periapical por el efecto inflamatorio de la pulpa, por el efecto de Calles, por el traumatismo, por la transinstrumentación, por varias causales que podemos provocar. Y entonces el antihistamínico nos está diciendo que puede tener muy buen efecto combinado con el AINES. La siguiente. Y fíjense, aquí habla ibuprofeno con los 2 medicamentos. Puede haber, buscaremos cuál de esos tienen en el mercado. La siguiente. Y las conclusiones, que da alta selectividad, los de la segunda generación, no produce sueño. Arsenal definido, tenemos estos 3, trabajemos por lo menos con estos 3, ¿no? Y ¿cuál es la función? Edema y alergia. ¿Por qué se inflama? ¿Por qué da el soroche? ¿Quién sabe por qué nos da soroche? ¿Por qué duele la cabeza cuando da el soroche? ¿Por qué hace pum, pum la cabeza? Por deshidratación, doctora. No, al contrario, hay lo que acaba de decir, hay un edema, o sea, se edema cerebral. concentra el líquido a nivel cerebral. Hay un edema a nivel cerebral. O sea, el paciente no puede botar, por falta de oxígeno, no puede botar ese líquido. Por eso es que, otra vez, revisen soroxipil. Revisen soroxipil, ¿cuál es su composición? Y con seguridad que tiene un diurético. Porque lo que les dan a los soroxipil, ¿cuál es? Un diurético. Así de simple. Les hacen hacer pis, punto. Entonces, analicen los medicamentos, no de memoria, ¿no? Y lo que dice aquí, los AINES antiinflamatorios continúan el pilar como elección antiinflamatoria, pero aquí lo que no me ha dicho es que voy a utilizar, un poquito véanlo éxito para corregir, para hacer el cuadro, por favor. ¿Qué antihistamínicos voy a utilizar? Porque se usa generalmente en forma inyectable cuando tengo reacción alérgica al anestésico. Por favor, Ricaldi y Jefferson, ¿ya? Porque como coadyuvante del antiinflamatorio está fabuloso, está muy bonito, pero como en casos de la alergia al anestésico. Ya Ricaldi y Jefferson, y en los cuadros que les he dado lo van a incluir. Ya, ahora, la siguiente. Lo que quiero decirles, a Sahel y compañero, por favor, organicen bien entre los dos todas las presentaciones que estén bien organizaditas y para que todos los tengamos acceso. Y además, no se olviden de hacer los resúmenes y además también no se olviden de
todos los que hemos hecho, estamos haciendo esto de medicamentos, transporten la información en el cuadro que les he mandado, ¿ya? Transporten la información, si no se los vuelvo a mandar más un ratito. Lo que les decía esto de buscar información, chicos, también es la cuestión política. Vean estadísticas, vean información de afuera, no se queden con la información. Están como mi empleada, yo le he dicho, ¿y por quién has votado? Por fulano. ¿Y por qué? Porque así nos han dicho. No puede seguir con me han dicho. A nadie es me han dicho. Ustedes tienen acceso todos ya tenemos acceso a la celular, a la computadora. ¿Y por qué seguimos con me han dicho? Porque no sabemos ingresar a la información. Es una vergüenza. Ustedes profesionales tienen que saber a qué información acceder. Así es que ya no hay me han dicho, ¿no es cierto? Nada, no hay me ha dicho. Vas y verificas en la computadora. Entonces, mañana nos vemos, por favor, ¿ya? 8:30. Y ahora vayan a funcionar y a trabajar y a ser productivos en vuestra vida. Listo, chicos, nos vemos mañana. No se olviden los resúmenes y después vamos a hacer cuando volvamos los exámenes correspondientes. La siguiente, ¿ya? Les vaya lindo, chicos, felicidades. Buenos días. Gracias, Doc, igualmente. Hasta luego, Doc. Gracias, doctora. Hasta luego.